Gracias, muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Iván Rodríguez, viceministro de Planificación, Economía y Desarrollo para este diálogo urgente. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, qué gusto estar aquí. Iván, aparte de ser viceministro de Planificación, Economía y Desarrollo, tú eres un dirigente importante del Partido Revolucionario Dominicano, sobre todo en la parte económica, pero hay temas que no escapan a la discusión nacional y que ameritan, cuando uno tiene la presencia de un dirigente importante, hacerla. Conflicto Miguel Vargas, César Mella, que si Miguel está facultado, que si Miguel es presidente de la República, posición de Iván en este conflicto que se ha desatado en el PRD. Sí, mira, realmente es un conflicto que de una u otra manera a mí me toca personalmente por mis vínculos personales con el doctor César Mella, a quien yo conozco desde nuestra época de estudiante. Es decir, César Mella y yo fuimos dirigentes estudiantil juntos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en los años 70. Y con el ingeniero Miguel Vargas también tengo relaciones personales fuera de la actividad política por más de 35 años. Miguel Vargas Maldonado y yo fuimos funcionarios de alto nivel en el gobierno del presidente Salvador Jorge Blanco en el periodo 82-86. Pero en el plano político también me unen vínculos con los dos. Con César Mella como vicepresidente del partido, yo como presidente de la Comisión Económica y Miguel Vargas como presidente de la... ¿Y qué pasó ahí, Iván? ¿Cómo esto llega a los medios así? Yo pienso que ahí faltó mucha comunicación siempre entre el presidente del partido y el doctor César Mella. Y creo que por esa falta de comunicación se llega a esta situación. Obviamente que todos los que ocupamos posiciones dentro del aparato gubernamental, incluyendo yo, como viceministro de Planificación del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, somos consecuencia de un pacto político. De un pacto político entre el Partido Revolucionario Dominicano y el Partido de la Liberación Dominicana. Y nosotros, yo lo entiendo y comprendo que las posiciones que hoy yo ocupo en el gobierno son del Partido Revolucionario Dominicano. Es decir, que si mañana Miguel le manda una carta a usted renuncia. Inmediatamente. Inmediatamente. ¿Por qué? Porque el presidente Danilo Medina es el que designa, pero en función de un acuerdo político. Y pienso que eso es importante desde el punto de vista del respeto a acuerdo político. Y hablando de política y del Partido Revolucionario Dominicano, quisiéramos, antes de entrar en materia económica y demás, conocer un poco cómo está la situación interna. ¿Ustedes se visualizan para las próximas elecciones para ir en un acuerdo con el PLD o están trabajando para ir independiente? ¿Cómo están las cosas internamente? El presidente Miguel Vargas Maldonado lo ha delineado muy claro, tanto en las reuniones de los organismos del partido como a nivel de país, de que en el sentido de que nuestro partido debe consolidarse como una organización política, como lo que fue en el pasado, y volver a tener el rol que históricamente ha desempeñado en los aconteceres políticos del país. Y en ese orden, pues se están haciendo una serie de reestructuración. Ahora se crea la comisión. Dicen todo que es para beneficiar a Miguel. No. Dice Guido, un alto dirigente de su partido. Bueno, ex dirigente del partido. No, usted es miembro porque el Tribunal Electoral lo echó para atrás. Guido Gómez Mazara no pertenece a ningún organismo del partido. Yo no voy a entrar en juicio con respecto a Guido, porque Guido no es del partido. Iván, pero la gente se pregunta, a propósito de esa pregunta, valga la redundancia, que hace Colombia, ¿cómo el PRD, haciendo vida gubernamental, ocupando posiciones tan importantes como canciller, ministro de la mujer portuaria, el caso de los viceministros, el IDCS a quien Miguel designe, va a ser el partido de antes? ¿Cómo se logra eso? Organizando internamente, primero fortaleciendo las estructuras internas y luego realizando actividades políticas al interior del país, como lo han hecho históricamente los dirigentes del PRD. Es decir, el que nosotros estemos en la posición del gobierno no nos desvincula de nuestro rol de dirigente partidario. Y en ese sentido... Pero sí de opositores. Nosotros somos una oposición dentro del gobierno que valorizamos las cosas positivas que hace el gobierno y enjuiciamos la parte que tenemos que enjuiciar.
Lo que sucede es que como funcionario del gobierno, cuando actuamos como funcionario del gobierno, actuamos bajo los preceptos de la política que rectora el presidente Danilo Medina. Pero en la práctica, ¿cómo se ve esto? Ya más próximo al 2020, yo entiendo, de hecho, dentro del mismo gobierno, y Danilo es una muestra de eso, él renunció en el 2007 para hacer su proyecto político. En la práctica, ¿cómo se daría? ¿Ustedes se visualizan renunciando para hacer una propuesta de oposición contundente con miras a conquistar ustedes la primera magistratura, o dentro del mismo gobierno continuarían haciendo política? O sea, no veo en la práctica cómo esto se daría. Mira, la política tiene muchos imponderables. El accionar político tiene mucho que ver con las coyunturas, con las circunstancias, con las realidades. Nosotros nunca nos visualizamos en una posición de aceptación popular a nivel en que estamos hoy. Entonces, eso nos dice a nosotros que hemos hecho mal y que debemos corregir. Entonces, en la política hay muchos imponderables. Las alianzas son el resultado de coyuntura política. La táctica y la estrategia de una organización política están sujetas a esas realidades que son cambiantes. Es posible que nosotros en el 2020 estemos en condiciones de trillar el camino independiente. Eso lo va a decir el momento. Pero también el momento nos puede mantener aliado al gobierno. Es decir, todo depende de cómo resulten los trabajos a lo que nosotros estamos abocados en las actuales circunstancias. Iván, vamos a entrar en materia. Como miembro de verdad del staff del Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo, tiene mucho que ver en la parte de planificación, sobre todo del presupuesto de la nación. Mucha gente cuestiona el monto del presupuesto, mucha gente dice que no es equitativo, mucha gente dice que es populista. ¿Cuál es la realidad? ¿Dónde están los puntos fuertes de ese presupuesto que aprobó el Congreso de la República la semana pasada? Debo aclararte que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo participa en lo que tiene que ver con el presupuesto en dos aspectos. Uno, en definir el marco macroeconómico en que se va a realizar el presupuesto dentro del cuatrienio del presidente Danilo Medina, es decir, del periodo 2016-2020. En ese sentido, nosotros, junto con las autoridades del Banco Central y con el Ministerio de Hacienda, definimos los criterios macro, es decir, cuál es la tasa de crecimiento que va a experimentar el Producto Interno Bruto, el tipo de cambio, cómo se va a comportar, el precio del barril del petróleo a nivel internacional. Todas las variantes que puedan presentar. Correcto. Eso lo trabajamos nosotros y es sobre lo que se sustentan las proyecciones fiscales que realizan las autoridades de la administración fiscal del país, conjuntamente con las autoridades monetarias. Ahora, el otro aspecto en que nosotros trabajamos es en la definición o en la definición de los proyectos que van a componer el gasto de inversión del gobierno. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Economía es el rector del Sistema Nacional de Inversiones Públicas y todos los proyectos de inversión pública de un año fiscal tienen que ser codificados con un código que se llama SNIP, que lo hace el Ministerio de Economía. Pero la parte estructural ya del presupuesto, es decir, cómo están compuestos los ingresos, cómo se van a manifestar tanto los ingresos tributarios de la Dirección General de Impuestos Internos, como la Dirección General de Aduanas, como la de Tesorería Nacional, así como la distribución del gasto, es responsabilidad del Ministerio de Hacienda y de la Dirección General de Presupuestos. Generalmente, los gobiernos establecen el presupuesto para definir su plan de acción en un año determinado. El presupuesto es la composición de las expectativas de ingresos que tiene el gobierno para un año y de cómo va a distribuir esos ingresos a través de dos partidas que componen el gasto público. Los gastos corrientes, que incluyen los intereses de la deuda pública, más los gastos operacionales del gobierno y los subsidios que el gobierno aporta al sector privado y al sector público a través de transferencia corriente, y los gastos de capital, que son esencialmente las inversiones reales, es decir, construcción de carreteras, construcción de autopistas, aeropuertos, caminos vecinales, presas, escuelas, remodelación de hospitales, etcétera. Lo que se ve. Y la amortización de la deuda pública. Eso es gasto de capital. Tú tienes que ver cuáles son los compromisos que tiene el gobierno entre
variables que son esenciales para garantizar la sostenibilidad económica. Gasto de educación como porcentaje del Producto Interno Bruto es un gasto alto, y gasto de deuda pública, fundamentalmente intereses de la deuda pública. Estamos hablando de partidas que solamente 2 partidas se llevan casi el 50% del presupuesto nacional. Entonces el resto, el 50% restante, es para todo. Y dentro de dentro de ese entorno fiscal, el gobierno se fija meta por el lado del déficit, porque, y es una de las grandes contribuciones que nosotros tenemos que reconocerle al presidente Danilo Medina, es el empeño en que él se ha enfocado para que el indicador del déficit fiscal se mantenga por debajo del 3%. Y se ha mantenido. Y se ha mantenido por debajo del 3% desde el 2013, y las proyecciones que hay para este año es que no va a llegar al 1.5%. Pero eso habla muy bien de las recaudaciones entonces, ¿por qué acudir a más empréstitos? No de las recaudaciones, te hablan bien de la prudencia fiscal. Y de las recaudaciones y con que el gobierno ha manejado el gasto público. Porque las recaudaciones son bajas con relación al Producto Interno Bruto. Mientras tú tengas el coeficiente de tributación, que no es más que la cantidad que tú obtienes por concepto de recaudación dividido entre el Producto Interno Bruto, mientras tú tengas ese coeficiente de tributación por debajo de un 17%, que es la composición del gasto público como porcentaje del PIB, tú vas a tener un resultado financiero deficitario. Iván, en términos llanos, y la gente que quizá no maneja términos económicos, que está viendo el programa, cuando se retiraron los legisladores del PRM de la Cámara, cuando se aprobó el presupuesto, con la queja de la gran cantidad de préstamos y lo que uno ha oído, ¿verdad? Uno que no es economista, uno ha oído más o menos en los medios que la cantidad, el porcentaje que contempla de préstamo, el mismo presupuesto con el déficit establecido, y que la deuda pública está llegando a niveles alarmantes. Y hemos visto economistas como el señor Eduardo Selman en distintos foros hablando del riesgo, del nivel de endeudamiento. Y usted que maneja esa materia como viceministro de Economía, Planificación y Desarrollo, ¿esta alarma es pura oposición o hay algo de qué preocuparse de estas denuncias que yo le estoy esbozando? Mire, joven, hay dentro de la opinión pública, hay posiciones de economistas que responden a centros de investigaciones independientes, que indudablemente uno tiene que ver esas observaciones que le hacen al manejo de la política económica del gobierno con la prudencia indicada. Y están las reacciones que son interesadas, que están sesgadas por la oposición política al gobierno, que tú debes de ese planteamiento esencialmente ver que son dirigidas a socavar la base sólida que tiene el actual gobierno en el manejo de la política económica. El problema de la reacción ante la discusión del presupuesto por parte de la oposición no es resultado de que haya más endeudamiento, de que haya déficit. Nosotros estamos viviendo una situación de endeudamiento público desde el momento en que hemos llegado a un nivel de coeficiente de tributación baja. Y eso viene desde los años 90 para acá. O sea que no es un problema de reacción producto de una realidad. La deuda pública es alta, sí, realmente es alta. ¿Por qué? Porque nosotros recaudamos poco como porcentaje del PIB. Y si recaudamos poco como porcentaje del PIB, para completar el gasto público que se demanda cada año, nosotros tenemos que completar la recaudación con préstamos. Pero Iván, es que siempre anuncian, y por eso yo hice la pregunta, siempre anuncian recaudaciones récord en aduanas, recaudaciones récord en impuestos internos. Entonces, cada año más empréstitos. ¿A qué se debe estas recaudaciones récord a más empréstitos? Pero el gasto público no es estático, el gasto público cada día, la población cada día demanda más en educación, demanda más en salud, demanda más en construcciones, demanda más en reparaciones, demanda más servicios. Y tú tienes una población que es cada día mayor porque tú tienes un componente de esa población que generalmente los opositores al gobierno y los economistas independientes no toman en consideración, y es el factor de la inmigración haitiana. Aquí hay una composición de demanda de gasto público extraordinariamente elevada, producto de
de esta ciudadanía que viene aquí a República Dominicana en salud pública, en consumo, en seguridad social, educación. salud pública, educación. Pero aparte de ese segmento que indudablemente no deja de ser preocupante, la misma realidad es que tú no puedes ver estáticamente el tamaño del gasto en un año. Por eso los economistas siempre utilizamos coeficientes. Nosotros gastamos mucho. ¿Tú sabes cuánto estamos gastando nosotros con relación a los países similares a República Dominicana? Nosotros gastamos un 17% del Producto Interno Bruto. Pero, perdón. Ese coeficiente queda por debajo del promedio latinoamericano en más de 6 puntos. ¿Cuál es el promedio de recaudación tributaria de América Latina y el Caribe? Alrededor de un 22% del PIB. Nosotros estamos recaudando menos del 15%. Está bien, Iván, pero ahí es donde queda la responsabilidad de la autoridad. Y qué bueno que tú tocas ese tema, porque era mi pregunta. La presión fiscal o tributaria, como ustedes los economistas le llaman, nosotros estamos, creo, en un 14%. 14.5%. Y el promedio o la media es 19% en países similares. En América Latina 22, pero en países similares Entonces, a nuestros 18, ¿qué 19. impacto tiene eso, Iván, en términos llanos, como bien dice Colombia, de que la presión fiscal o tributaria de nosotros es un 14%? Fundamentalmente, 3 elementos. En orden de prelación, evasión fiscal y elusión tributaria y informalidad económica. La República Dominicana presenta, en el caso del impuesto al valor, aquí nosotros tenemos en la recaudación tributaria 2 figuras tributarias que aportan más del 50%, más casi el 65% de las recaudaciones fiscales lo aportan el impuesto al valor agregado, que es el ITEVIS, y el impuesto sobre la renta. Esas 2 figuras tributarias están erosionadas de acuerdo a las informaciones de las autoridades tributarias. En el caso del impuesto sobre la renta, evasión por más de un 60%. Oigan bien, evasión por más de un 60%. Y yo quiero interrumpir Y en el ese caso del punto, impuesto en lo de la evasión, para que usted siga detallando, ¿qué esfuerzos se pueden hacer o está en planes del gobierno para reducir esa evasión? Porque hemos escuchado como un rosario repetidamente en todos los gobiernos esa queja de la evasión. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se puede hacer? Bueno, esta administración tributaria del presidente Danilo Medina, la actual administración tributaria está demostrando, y como ha dicho Miñoso, hay niveles récord en materia de cumplimiento tributario, está demostrando que es eficiente en el cobro y que está comprometida a reducir esos niveles de evasión a través de medidas de fiscalización, esencialmente, tanto vía la inspección in situ de las instituciones comerciales como de cruce de informaciones, con lo mismo con las personas. El otro nivel de evasión que usted me hizo la pregunta en ese momento, que es el ITEVI, estamos en una evasión del 42%. Señores, la evasión del ITEVI del 42% y la evasión del impuesto sobre la renta del 60%, unido al tamaño de exenciones que hay en el sistema tributario dominicano, producen daño por más de un 10% del Producto Interno Bruto. Si nosotros lográramos reducir la evasión en alrededor de 5 puntos en el impuesto sobre la renta y reducir la evasión del ITEVI a los niveles en que históricamente se mantenía por debajo de un 30%, nosotros con eso lograríamos alrededor de 2 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Iván, pero Y si racionalizamos el gasto tributario, nosotros podríamos bajarlo de un 6.7%, lo podríamos bajar a un 4%, y ahí tendríamos 5 puntos por ciento que se irían a la fiscalidad, y podríamos llevar la reforma tributaria de 14 a 19%. ¿Y dónde queda el pacto Ahí viene, fiscal? entonces, que los partidos, que los gobiernos como que solamente se sientan y no se toma la decisión. Si eso va en beneficio del país. Ese es el próximo reto que tenemos nosotros. Y las autoridades de la nación, encabezado por nuestro presidente, el presidente Danilo Medina, está empeñada en ponerle ese pacto ya una vez resuelto el asunto del pacto eléctrico, ir al tercer gran reto. Ya vinimos con el pacto educativo, se está cumpliendo, el pacto eléctrico que recientemente se concluye. El próximo reto, y hacia ahí nos dirigimos, es el pacto fiscal. ¿Para qué año más o menos? Eso es una agenda del presidente, y esperemos que entre el nuevo año, que ya estamos muy cerca del nuevo año, y ver qué se coloca sobre la mesa de discusión. Pero yo te garantizo que es una gran preocupación del gobierno
el problema fiscal, tanto por el lado de la recaudación como el problema de la deuda. Al gobierno le preocupa la deuda. Ahora, ¿es la deuda pública insostenible? Exacto, Es la como deuda dice pública Eduardo Selman. insolvente, no es insolvente. Y prueba de ello es que históricamente el gobierno cumple, salda todos los años los compromisos que tiene frente a los Pero ya acreedores no de esa tenemos. deuda. ¿Y cómo nos hemos preparado? Y te tengo una pregunta de un impuesto abusivo, pero ahí mismo quiero amarrarlo. ¿Cómo nos hemos preparado con la salida de Petrocaribe, que ya nos recibimos esos beneficios? ¿Cómo eso va a impactar? ¿Cómo eso ha impactado realmente? ¿Si se ha sentido o no? Bueno, el gobierno se quitó con esa operación un compromiso de deuda pública que en el momento en que se ejecutó representaban 3 puntos porcentuales de la deuda con relación al Producto Interno Bruto. Es decir, en el momento en que se hizo la operación, el gobierno redujo de un 38% la deuda del gobierno con relación al Producto Interno Bruto, la bajó a un 35%. Entonces ya ahí el gobierno tiene un ahorro por concepto de lo que nosotros llamamos ingresos imputados, es decir, lo que tú percibes en términos de ingresos por lo que tú dejas de gastar. O sea que ahí se compensó el asunto de y a Petrocaribe. coger más apretado, entonces, porque estamos más holgados, ¿no? Pero mira, el problema de la deuda tú tienes que analizarlo desde muchas aristas. ¿Tú sabías que un país con acceso sistemático y en tiempo récord y a tasa de interés moderadamente prudente, que vaya a mercados financieros internacionales de capitales a colocar 1.000, 2.000 millones de dólares, te indica el grado de madurez de la economía y el grado de respeto y de confiabilidad que tienen las autoridades de los países que compran la deuda. ¿Existe esa confianza, Iván, realmente? Pero claro que existe la confianza. Si tú buscas el indicador de riesgo país, que se mide a través de un índice que se llama Envy Plus, que no es más que un índice del banco JP Morgan con relación a los bonos del Tesoro de los Estados Unidos y que toma en consideración el comportamiento de esos bonos en esos mercados, la República Dominicana hoy está en calificación de riesgo por debajo del promedio de América Latina. Nosotros estamos con un Envy Plus por debajo de los 300 puntos básicos. ¿Y eso qué te dice a ti? Que la República Dominicana es un país confiable ante acreedores internacionales para comprar deuda soberana. Solamente los países que tienen ese nivel de madurez pueden tener el respeto que tiene la República Dominicana. Y eso es un elemento que los economistas que cuestionan el nivel de endeudamiento no toman en consideración. ¿Cómo se refleja esa situación en el portafolio de la deuda pública en la República Dominicana? El tiempo de madurez, el tipo de interés, el tiempo de madurez de la deuda pública en los últimos 5 años ha aumentado. Es decir, los años han aumentado, eso va en beneficio. La composición de la deuda por tasa de interés fija o tasa de interés variable. Nosotros tenemos nuestra deuda colocada a tasa de interés fija. Eso es más de un 85%. ¿Qué te dice eso? Que nosotros estamos blindados ante volatilidad en los mercados financieros internacionales, porque tenemos deuda colocada a una tasa de interés que no importa cuáles sean los movimientos que se produzcan en el mercado internacional, nosotros seguimos pagando el mismo tipo de interés. Otra cosa que tú tienes que ver es cuál es la composición de la deuda pública. La deuda pública es esencialmente deuda del gobierno central y es la deuda que nosotros estamos manejando con más concentración por una razón, porque es la deuda que compromete la capacidad tributaria del gobierno. Iván, finalmente, porque el tiempo en televisión es corto, ¿qué vamos a hacer con el anticipo? ¿Por qué proyectarle a Colombia durante un año lo que se va a ganar y al final Colombia queda en déficit y ahí vienen los problemas? Mire, joven, yo como especialista en el tema tributario le puedo asegurar lo siguiente. Nuestro sistema tributario todavía tiene muchas distorsiones. Esa es una. Esa podría ser una de las distorsiones, que no es una distorsión ocasional en este gobierno. Ese anticipo, ¿usted sabe quién fue que lo creó? Yo tuve mucho que ver con ese anticipo en el gobierno de Hipólito Mejía, en el año 2001, en esa reforma tributaria del 2001. Y obviamente como es un impuesto cómodo de cobrar, que tiene cero evasión,
Los gobiernos generalmente se colocan sobre las figuras tributarias que son cómodas de recaudar. Nuestro sistema tributario es un sistema tributario que está todavía sujeto a cambio profundo para hacerlo más simple, para hacerlo más sencillo, para hacerlo menos evasivo y para hacerlo más cómodo para el contribuyente. Y eso es parte del pacto fiscal. Esperemos que llegue el pacto fiscal, porque uno de los compromisos que el gobierno va a asumir es reordenar sus entornos tanto de ingresos como de gasto. Bueno, nos agrada mucho escuchar lo que usted opina del anticipo y en el caso de nosotros como pequeños empresarios, Estamos explotados. manejar eso es sumamente difícil, además de todo lo demás. Otra tarea debe ser ¿verdad? poner menos complicado que uno pueda declarar sus impuestos. Eso sí es complicado. Yo como que eso se lo dejo al Eso es contador. simplicidad y ese es un Para punto usted, nosotros que tenemos. exacto, debe ser No simple. digo que debe ser más simple, Claro. indudablemente. Bueno, y estamos empeñados en ese... Ojalá. en ese- Ojalá que se pueda revisar el tema del anticipo, como bien dice Luis Miñoso. Queremos agradecer la comparecencia del viceministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Iván Rodríguez, que ha compartido con nosotros la perspectiva de cómo se maneja la deuda y cómo proyectamos concluya este gobierno de Danilo Medina. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Iván.